Muy buenos días, qué bueno es alegrarnos por estar aquí. Hay muchas caras que regresaron del domingo pasado y eso nos alegra mucho. Vamos a estar también haciendo algunos ajustes, creciendo. Una de las características de las iglesias reformadas en latín, que no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, es iglesia reformata, siempre reformata. Y lo que quiere decir es, una iglesia reformada siempre se está reformando. Y por eso el día de hoy estuvimos teniendo un nuevo momento en nuestra adoración que tiene que ver con la lectura de la palabra. Es una lectura que hacen las iglesias bíblicas. Es como una manera, entre más nos podamos exponer a la palabra de Dios. Así que cada uno de ustedes vamos a tener el privilegio de seguir el texto bíblico y salir de aquí con un panorama mucho más amplio cada domingo acerca del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, diferentes libros. Y el día de hoy vamos a estar desde el libro de Génesis. Recuerden que Moisés escribió el Pentateuco con el propósito de que el pueblo de Dios, cuando llegara a la tierra prometida, recordara que era el pueblo de Dios y que había sido creado en el lugar de Génesis. Ese es el propósito. El sermón del día de hoy lo he denominado cuando los planes no son del Señor, cuando los proyectos no son del Señor. Y esta porción de las Escrituras nos van a ayudar a vernos muy bien a nosotros mismos. Y vamos a estar navegando en los capítulos 10 y 11 de Génesis. Y vamos a ir juntos a la Escritura recordando esto, que si Moisés fue usado por Dios para recordar a su pueblo que una vez que estuvieran en la tierra prometida pudieran tener presente que ellos son el pueblo de Dios. Así que Dios tiene el propósito de, al exponer esto a tu vida, que tú puedas recordar que eres el pueblo de Dios, pero eso tiene unas implicaciones en tus proyectos. Eso tiene unas implicaciones en tus planes, en tus deseos, en tus proyecciones. El capítulo 10 de Génesis está justo después de que vemos terminada la historia del diluvio. Entonces, lo que vemos en el capítulo 10 es una genealogía, y solamente voy a tomar una porción del capítulo 10 de Génesis para conectar con el capítulo 11, haciendo un resumen de que el propósito de las genealogías era ver quiénes eran los protagonistas de las historias venideras. Muchas veces las personas se encuentran en la crisis de, bueno, ¿qué hago con estas 2 páginas de genealogías en la Biblia? Bueno, eso es con un propósito de que nosotros podamos entender mejor las historias que van a protagonizar aquellos descendientes de esas genealogías. Entonces, después del diluvio, Génesis capítulo 10, versículo 30, para que me acompañen ahí, miren el resumen o la conclusión de esta genealogía. Dice el capítulo 10 de Génesis, versículo 30. Dice así la palabra del Señor: su territorio se extendía desde la mesa de rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según las familias, según las lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, todas estas genealogías lo que quieren decir es que esa gente que quedó aquí fue descendiente de Sem, que eran hijos de esa primera familia que Dios creó para su gloria. Y ahora estamos viendo que el propósito de Dios a través del diluvio, ahora en esta siguiente etapa después del diluvio, estaba cumpliéndose. Dios había pensado que la familia que temía a Dios, la familia de Noé, fuera la familia que cubriera la tierra. Y entonces vemos en este resumen la continuación. Ahora sí, dirijámonos al capítulo 11 para que leamos un poco más de cerca el texto que va a ser el centro de nuestra enseñanza hoy. Capítulo 11 de Génesis, leamos el primer versículo en adelante. Vamos a concentrarnos del versículo 1 al versículo 9. La palabra del Señor dice así, versículo 1 del capítulo 11 de Génesis:
Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron esa llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron los unos a los otros: vamos, edifiquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Versículo 8. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Tenemos un escenario interesante y nosotros necesitamos orar, porque el mismo Dios que vino y hizo esto con este pueblo es el mismo Dios que hoy adoramos. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios que tenemos hoy, es el mismo. Y nosotros necesitamos comprender su actuar y la manera en la que Él se ha revelado a lo largo de la historia, para nosotros también ser enseñados y guiados por Él. Pero necesitamos orar para que Dios disponga nuestros corazones para comprender su palabra. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y que clamemos a Dios para que su palabra nos guíe. Dios nuestro, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios que desciende, tú eres el Dios que observa, tú eres el Dios que está al control de todas las cosas en nuestra vida. Y por esa razón disponemos nuestros humildes corazones y en muchas ocasiones orgullosos corazones. Pero el día de hoy venimos con humildad a reconocer que tú eres Dios, y nosotros deseamos ser guiados como tu pueblo. Así que te rogamos, enséñanos, que tu palabra y el propósito que tú tienes con tu pueblo se cumpla hoy también en tu pueblo en esta mañana. Que tu palabra rompa los planes que no son tuyos en nuestra vida, aunque traigas arrepentimiento hacia planes que tenemos muy seguros, y que nos permitas considerar si realmente eres tú, Señor, el que dirige nuestros planes, nuestro futuro, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras familias. Señor, que por favor nosotros hoy podamos tener corazones humildes para reconocer que tal vez no eres tú dirigiendo nuestros asuntos, pero también abrazando el privilegio de saber que en Cristo tú nos haces parte de tu hermoso plan, y tu gracia perdona aún planes indiferentes hacia ti. Por eso te rogamos que tu palabra hoy nos dirija y nos lleve a buen término, Señor, con respecto a estar de acuerdo contigo y tus asuntos. Deseamos ser tu pueblo, deseamos ser guiados por ti a través de Cristo y su obra. Disponemos nuestros corazones, nuestros oídos, para escuchar tu dulce, misericordiosa y poderosa voz. Nos entregamos a ti, Señor. Espíritu Santo, lleva a cabo tu obra. Amén. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y el que tenga oídos para oírla, que oiga. Durante este tiempo vamos a estar pensando en dos puntos que van a caracterizar esta enseñanza, y quiero que estés atento a esto y que estés atento sobre todo haciendo relación entre tus proyectos diarios, tus proyectos a futuro, y lo que la palabra de Dios dice acerca de los proyectos de su pueblo. El primer punto que vamos a ver se va a denominar excelentes planes contra la voluntad de Dios.
excelentes planes contra la voluntad de Dios. El segundo punto será: en Cristo somos parte del único plan que prevalecerá. En Cristo somos parte del único plan que prevalecerá. El primer punto lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 4, y el segundo punto lo vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 9. Y si hay algo que quiero que hoy recuerdes, si hay algo que hoy quiero que tengas para aplicar a tu corazón, es esto: multiplica la gloria de Dios en Cristo. Sus planes y no los tuyos prevalecerán. Multiplica la gloria de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque sus planes y no los tuyos prevalecerán. Esta historia que vemos en Génesis me recuerda un momento después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades que conocemos hoy, obviamente debido a tanta muerte, quedaron necesitadas de una siguiente repoblación. No solamente había un llamado a multiplicarnos, sino también que las sociedades estaban llamadas a una reconstrucción económica, una reconstrucción demográfica. Y esto se manifestó de muchas maneras: una reconstrucción en infraestructura. Debido a la guerra, muchas edificaciones importantes fueron destruidas. También una reconstrucción económica a través de la cooperación internacional. Los países empezaron a ponerse de acuerdo para que a través de sus tratados la economía pudiera tener ágilmente una reconstrucción. Por ejemplo, el Plan Marshall, la Unión Europea, fueron resultado de una necesidad de la sociedad de reconstruirse. Pero a nivel demográfico había una responsabilidad sobre las familias, y era reproducirse. Era un baby boom que llamaron algunos expertos, una necesidad de un rápido crecimiento poblacional como resultado también de esa recuperación económica, pero en la búsqueda de reconstruir las familias de las naciones. Ahora, si analizamos lo que está pasando justo en esta escena de las Escrituras, era precisamente una necesidad. Y esto es muy importante, porque si bien necesitamos reproducirnos y establecer sociedades económicas después de una Segunda Guerra Mundial, pues imagínense la necesidad que teníamos después de un diluvio, en donde solamente era una familia la que era encargada de poblar toda la tierra. Imagínense la gran responsabilidad de esta familia. Pero no solo eso, sino que esta necesidad que teníamos después del diluvio refuerza y le da peso al mandato que Dios ha hecho desde Génesis para Adán y Eva. ¿Cuál es el mandato que Dios ha hecho a los hombres? Fructificar y multiplicarse, llenar la tierra. Ese es el mandato que Dios había hecho a su creación, a los hombres. Y esto que nosotros vemos en los capítulos 10 y 11 tiene mucho sentido analizarlo como una reacción que Dios tiene, porque es precisamente que las personas empezaron a planear hacer todo lo opuesto. Y vamos a adentrarnos rápidamente entonces en el primer punto para ver esto. El primer punto, recuerden: excelentes planes contra la voluntad de Dios. Excelentes planes contra la voluntad de Dios. Y no es otra cosa más que empezar a analizar cómo nosotros podemos tener excelentes planes. Planes inclusive bondadosos, inclusive buenos, inclusive respaldados por textos bíblicos. Pero en muchas ocasiones son planes en contra de la voluntad de Dios. Una cosa son planes moralmente correctos y otra cosa son planes que estén en coherencia a la voluntad de Dios. Y por eso en estos versículos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a ver un excelente ejemplo de cómo personas como tú y como yo, al igual que las personas que eran descendientes del pueblo de Dios, que ya tenían un plan dictado por Dios, ya tenían una orden de Él mismo de fructificar, habían hecho planes excelentes, pero contra la voluntad de Dios. El versículo 1 del capítulo 11 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y tenían las mismas palabras. Versículo 2 dice: según iban al oriente hallaron una llanura
de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y a partir de este momento lo que hace Moisés en esta porción es describir todas las ventajas que estos hombres habían encontrado para establecerse. Algunos comentaristas dicen que las personas estaban así como después de la Segunda Guerra Mundial preocupados por la estabilidad económica a causa de un mundo que le faltaba gente, le faltaban familias que lograran hacer actividades y establecer sociedades que puedan ser viables. Y ellos empezaron a encontrar una ventaja. Por ejemplo, ellos hablaban una misma lengua, encontraron un lugar estable para establecerse. ¿Quiénes fueron estos? Los mismos descendientes que Dios había ordenado multiplicarse. Y además de eso ellos empezaron a encontrar, por ejemplo, tecnología. Versículo 3 dice, se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. En ese momento ellos encontraron una revolución en la construcción. Fue la tecnología de la época. Otra ventaja que encontraron fue que su unidad en un mismo lenguaje fue efectivamente esa revolución en la construcción. Y usaron ladrillo, dice el versículo 3, en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Una revolución en la manera de construir. Tal vez arquitectos visionarios aquí, ¿sí? Versículo 4, otra ventaja. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Entonces, ante eso, ante tanta coordinación, ante tanta revolución, ante tantas buenas ideas, ellos generaron un hermoso proyecto, una ciudad. Y entonces hasta el sol de hoy decimos, bueno, ¿esto qué tiene de malo? Todo parece bien, están unidos, están hablando un mismo lenguaje, están añadiendo a su cultura nuevas tecnologías y están haciendo un proyecto que parece bueno. Y todo parece ser todavía mejor en los siguientes renglones. Dice así, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Y aquí es donde empieza a cambiar la cosa. Hagámonos a un nombre famoso. Y después dice, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Entonces analicemos el centro de la motivación de este proyecto. Tal vez habían miedos, habían visto cómo el diluvio había arrasado sus ciudades, enviado por Dios mismo. Tal vez se les había olvidado que Dios mismo había planeado eso. Tal vez se les había olvidado que Dios había planeado eso a causa de la corrupción que había en toda la tierra. Pero en ese momento, ellos tal vez en búsqueda de protección, tal vez estaban con sus hijitos, con sus esposas amadas, con sus familias amadas, y empezaron a hacer un plan para que tal vez otro diluvio no arrasara con sus ciudades, para que tal vez ellos pudieran establecerse de una manera tan contundente que pudieran encontrar seguridad. Pero se les olvidó que ese plan de seguridad, ese plan de estabilidad, ese plan de proyección buena, con buenos argumentos, con buenas motivaciones, estaba obviando una cosa muy importante, y es que Dios no les había mandado a establecerse a un lugar. Dios les había mandado a fructificar, Dios les había mandado a llenar la tierra, y mucho más después de un diluvio. Pero el propósito de ellos al final es para que no seamos dispersados. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Que multiplique su gloria a través del poder de Cristo, para que podamos ver los planes de Dios extenderse y no los nuestros. Y la conclusión de la historia de la humanidad es que los únicos planes que prevalecen son los planes de Dios. Así que tenemos un grupo de personas muy bien intencionadas, con ventajas, pero con una motivación que va en contra del propósito de Dios para ellos. Empezaron a emplear un método, a unirse, a ponerse de acuerdo, a sistematizar, a organizarse, a tratar de expandir sus fronteras para el bien de sus familias. Pero se les olvidó que el Señor los veía y que habían sido creados con un propósito. Mis hermanos, esto nos recuerda nuestras propias realidades y nos recuerda que efectivamente
nosotros necesitamos evaluar hacia dónde se dirigen nuestros propósitos. ¿Cuáles son los planes que nosotros estamos proyectando para nuestro futuro, para el futuro de nuestras familias? Tal vez estamos pensando en cosas buenas. Proverbios 5:21 dice: pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Lo que nosotros vemos es un ejemplo de una sociedad que podría reflejar claramente nuestras intenciones. Cuando nosotros estamos pensando en trabajar, muchas veces estamos pensando en buenas cosas. Estamos pensando en sostener nuestra familia. Tal vez estás pensando en ahorrar para comprar un lugar donde tu familia pueda vivir, para sostener un futuro matrimonio, para servir a otras personas a través de tu trabajo. El Señor no tenía problemas aquí con las intenciones que ellos tenían a través de todo esto. El Señor tiene problema con que esas intenciones no estén siendo a favor de los planes de Él. Trabajar y hacer proyectos no tiene nada de malo. Es más, Dios desea que nosotros trabajemos con excelencia. El problema es cuando nuestros proyectos no están en nada en sintonía con los proyectos de Dios. Esta persona, podemos decir, me parece agradable. Aún esta persona es cristiana y por eso yo decido que esta persona va a ser mi esposo y mi esposa. ¿Qué tiene de malo con pensar en casarse? Es bíblico casarse. Dios desea que nos casemos. La pregunta es, ¿el plan de Dios refleja que es esa persona con la que te debes casar? Este trabajo yo lo voy a elegir porque me paga mejor y además es una mejor empresa. Tiene mejores condiciones, por eso voy a cambiar. La pregunta es, ¿Dios desea que tú cambies de trabajo? La pregunta es, ¿eso en qué aporta al plan de Dios para extender su gloria? Tal vez el plan es decir, no, yo ahora sí me voy a juiciar con Dios porque yo lo que necesito es una vida más fuerte, más bendecida, y lo que quiero es que Dios me bendiga. Esa intención es buena. Vemos en la Biblia que muchas personas buscan a Dios para que Dios les bendiga. Pero la pregunta es, esa intención de que Dios te bendiga en tu área económica, en tu área familiar, que solucione tus problemas, ¿cómo aporta eso al plan de Dios? Voy a asumir el siguiente trabajo con el doble de trabajo, gano más, tengo más dinero para mi familia, es más, puedo ofrendar más a la iglesia. Esa decisión en qué aporta a los planes de Dios. No, es que yo creo que es bueno. ¿En qué aporta? Voy a comprar el siguiente celular, carro, propiedad, voy a meterme en el siguiente proyecto, porque parece muy bueno. Pero la pregunta es, ¿estoy considerando esto en qué aporta al plan de Dios? Y es aquí donde las cosas se vuelven un poquito tensionantes para algunos. Porque ¿cómo así? O sea, ¿no se supone que tengo que hacer las cosas bien? Hay un libro muy hermoso que se llama El Dios Pródigo. Y en ese libro yo entendí que los seres humanos no solamente debemos arrepentirnos de las cosas malas que hacemos que ofenden a Dios, sino que el autor decía que nosotros necesitamos aprender a arrepentirnos de las cosas buenas que hacemos cuando no son para la gloria de Dios. Y eso era lo que pasaba con este pueblo. Estaba pensando en hacer un gran proyecto, estaban sistematizando todo, estaban organizando la sociedad, pero había un gran problema. Ellos no tenían en cuenta si eso estaba a favor del plan de Dios. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, cuando tú estás a punto de tomar una decisión importante, tú estás pensando, Dios, que este plan, que esta nueva relación, que este nuevo trabajo, que esta nueva agenda, Señor, que esto aporte a la extensión de tu reino, que yo a través de esta decisión pueda multiplicar tu gloria. Y nosotros tenemos que reconocer que nos cuesta eso.
porque estamos en búsqueda de nuestra propia gloria. Y tal vez hoy sea el día en donde nosotros necesitamos decir, este proyecto es muy bueno, pero realmente lo que yo busco detrás de todo esto es buscar mi propia seguridad. ¿Qué es lo que estaba buscando estas personas? Seguridad. ¿Qué tenía de malo buscar seguridad a través de construcción de una ciudad hermosa? Había armonía, si la gente visitaba este lugar seguramente iban a ver algo muy lindo. El problema era que ellos estaban buscando hacerse a un nombre. La seguridad que estaban buscando estaba en sus talentos, en su comunicación, en su tecnología, en su gran proyecto. ¿Cuál es el gran problema de esto, mis amados? Que por más hermoso que sean nuestros proyectos, nunca nuestros proyectos podrán prometernos la estabilidad que nos prometen los planes de Dios. Así que hoy nosotros tal vez estamos escuchando un mensaje en donde ciertos globos de ciertos proyectos pueden estar reventándose, porque tal vez tenemos expectativas de que esas decisiones, de que esas personas, aún de que esa iglesia, aún de que esas relaciones, ese amor, ese talento, ese proyecto, logren algún día darnos seguridad, estabilidad, amor, plenitud. Es mentira. Y la razón por la que ese tipo de proyectos no pueden darte eso es porque nadie tiene la capacidad de sostener una promesa en el tiempo, porque nadie tiene la capacidad de ser soberano como Dios sí puede ser soberano. Así que es hermoso escuchar esto, porque cuando nosotros nos llenamos de ilusiones con proyectos, con talentos, con planes, con una economía muy estructurada a través de nuestros buenos planes y buenos talentos, nosotros nos estamos mintiendo y estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ídolos y en proyectos que no pueden sostenerse en el tiempo, porque no son Dios, porque solo el Dios soberano en su trono puede decir: yo prometo tu estabilidad al futuro, yo cumplo mis promesas. Así que, mis amados, la enseñanza de hoy es: multiplica la gloria de Dios en Cristo. Sus planes y no los tuyos prevalecerán. Mis amados, si hay algo que podemos ver que ha prevalecido, las mejores empresas tienen su fin. Lo hemos visto. Hace poco veía un análisis de Apple en comparación a IBM, empresas que en un momento estuvieron en la cúspide, y que hoy empresas que parecen estar en el top ya tienen características de empresas que comienzan a extinguirse poco a poco. Y es porque ningún imperio se puede comparar con el imperio del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prevalecido desde Génesis. Un pueblo que Dios planeó que prevalezca hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué la iglesia, por más persecución, imperio romano detrás de ella, asesinatos, persecución, prevalece? Porque la iglesia es el proyecto número 1 de Dios. ¿Dónde deben de estar nuestras acciones? ¿Dónde deben estar nuestros planes? ¿Dónde deben estar nuestros esfuerzos? Hay que seguir trabajando. Esfuérzate por trabajar con excelencia para que a tu familia no le haga falta nada. Esfuérzate por estudiar más para tener competencias. Pero siempre recuérdate, los planes de Dios son los únicos que prevalecen. ¿Quieres estar seguro en la vida? Encárgate de que tus proyectos estén a favor de los planes de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera para el ser humano? Que se fructifique y multiplique su gloria. Y hoy vamos a ver que eso solamente es posible en Cristo. Para finalizar este punto, tal vez hoy tú te das cuenta que la mayoría de tus planes no tienen en cuenta a Dios. Tal vez estás dándote cuenta que cada vez que tomas decisiones, tal vez puedas decirle: Dios, respalda esto, por favor. Ayúdame con esto, Dios. Hacemos planes, los traemos delante de Dios y le decimos: Dios, estos son mis planes, mira que son bonitos. Mira que yo lo que quiero es ayudar a la iglesia, mira lo que yo que quiero es ayudar a mis hijos.
mira que yo tengo buenos planes para mi esposo y para mi familia, por eso tú tienes que respaldar mis planes. Es un poco orgulloso, bastante orgulloso. Si Dios es Dios, Él ya tiene un plan. Y nosotros no venimos a Dios con nuestros planes. Una persona que conoce la grandeza de Dios, una persona que humildemente se humilla, se arrodilla delante de Dios y dice: Señor, con temor y temblor, Señor, yo he pensado en esto para mi familia. ¿Qué piensas tú? Yo creo que esta es la mejor manera de proyectarme económicamente, pero ¿qué piensas tú? Y si es posible, si tú quieres, si tienes un mejor plan, destruye este plan, Señor. Destruye mis planes para que se hagan los tuyos, porque solamente tus planes prevalecerán. Esa es una oración cristiana. Esta es la persona que yo amo, Señor. Yo me quiero casar con esta persona. Señor, pero si tú quieres y si es tu plan. Si no, Señor, aleja a esa persona. Este es el trabajo que yo quiero y yo anhelo esto. Yo quisiera esto para mi hijo, yo quisiera esto para mi esposa y mi esposo, yo quiero este plan en mi área profesional. Señor, pero si ese no es tu plan, destrúyelo, porque ese plan me va a destruir a mí si se cumple. Otro libro recomendado, Dioses que fallan. En ese libro dice que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que se lleven a cabo todos nuestros sueños. ¿Se imaginan donde se llevaran a cabo todos nuestros anhelos? Por gracia de Dios, Dios no ha respondido todas mis oraciones, porque si Dios hubiera respondido todas mis oraciones, yo no estaría aquí. Porque nuestro corazón desea cosas que no hacen parte de los propósitos de Dios. Nosotros anhelamos cosas fuera de la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos hoy arrepentirnos de excelentes proyectos, pero en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tus proyectos están soñando con aportar a la extensión del reino de Dios y su gloria? Hoy es un día hermoso para arrepentirnos y reconocer que tal vez nosotros no estábamos interesados en el proyecto de Dios. Y es hermoso saber que Dios nos llame a pesar de que nosotros tenemos 1000 planes y que queremos decirle a Dios como si fuera nuestro esclavo: ven, respalda mi proyecto, es bueno. Y Dios humildemente, con su gloria y su hermosura, viene y nos pastorea y nos empieza a decir: no, mira, te voy a enseñar paso a paso que ese proyecto no va, porque ese proyecto te va a destruir por más de que tú crees que es hermoso. Porque mi proyecto es el más importante, mi gloria, la extensión de mi reino, la multiplicación de mi pueblo, el establecimiento de mi iglesia. Y lo voy a hacer a través de ti, mientras entiendes que tus proyectos no son el centro, tus amores, tu gloria, tu nombre. Segundo punto, mis amados. En Cristo somos parte del único plan que prevalecerá. La buena noticia es que somos egoístas, no tenemos en cuenta a Dios en nuestros planes, creemos que podemos manipular a Dios para que respalde nuestros planes supuestamente bondadosos. Nos creemos más buenos que Él, diciéndole que ya tenemos un plan en lugar de venir humildemente a Él. Pero la buena noticia es que Dios es misericordioso. Miren el versículo 5 del capítulo 11, dice: pero la hermosura, la grandeza, la majestad de Dios, a pesar de ver toda esta gente puesta de acuerdo cuando era claro: voy a erradicar sobre la tierra a todos estos pecadores, voy a dejar una familia para que multipliquen su gloria, y ellos todo lo opuesto. No, ya tenemos un plan mejor, Dios. Pero, dice la palabra de Dios, pero, versículo 5, el Señor, ¿quién?
El Señor, el dueño de los planes, el soberano, el que te dio tus talentos, el que te dio tu imagen, el que te dio tu trabajo, el que te dio este plan, el que te dio tus hijos, tu esposa y todo lo que tienes. El Señor desciende para ver la ciudad. El Señor es todopoderoso y Él es omnipresente. Pero lo que dice el texto cuando descendió es que el autor quería recordarle a personas como tú y como yo, es que el Señor está atento a las decisiones que estás tomando. Es un antropomorfismo. La palabra de Dios usa características antropomórficas para caracterizar a Dios y ayudarnos a entender a nosotros, la audiencia actual, cómo Dios actúa. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí se descendió, lo que quiere el autor es dar una imagen de cuando alguien se agacha para ver qué está pasando. Dios está atento a lo que estaba pasando en esa ciudad y lo que estaba pasando en esa torre que habían edificado los hijos de los hombres. Versículo 6, y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y uno empieza a pensar, este Dios tan terrible. En un momento de mi vida, cada vez que me pasaba algo, yo siempre decía, aquí está Dios otra vez arruinando mis planes. Déjame en paz, Dios, yo quiero hacer mis planes. Esas eran mis oraciones irrespetuosas. Y a veces vemos esto aquí, pero en lugar de ver un Dios que está interviniendo en los planes hermosos de los hombres, vemos un Dios misericordioso, porque miren lo que dice el texto. Lo que dice el texto es: son un solo pueblo, tienen la misma lengua y lo que han comenzado a hacer nada los va a detener. Yo voy a hacerles el favor de detener esos proyectos, porque si ellos continúan en esos proyectos, van a ser una ciudad hermosa, pero no van a ser mi pueblo. El favor de Dios en muchas ocasiones para tu vida es frustrar tus proyectos, frustrar tus anhelos de gozo terrenal para que tú puedas encontrar tu gozo en Él. El problema no es que no puedas hacer dinero, el dinero se puede hacer. Hablamos con un pastor en Estados Unidos que pastorea a una iglesia completamente latina. Y entonces él decía: yo viajo por toda Latinoamérica. La crisis de la iglesia es que quieren ser ricos porque son pobres. Y entonces la tentación está en quejarse por la pobreza. En Estados Unidos la tentación es olvidarse de Dios en medio de la riqueza. El problema no es que nosotros tengamos más, el problema es que si teniendo, nosotros podamos ser humildes para decir: Señor, lo que tengo es para tus planes. Que en la pobreza podamos decir: Señor, gracias por aún permitir que sea pobre, que tenga enfermedad, que tenga un hijo de esta manera, que tenga un esposo de esa manera. Señor, en medio de todo esto, yo quiero hacer tus propósitos. El Señor intervino misericordiosamente en estas personas porque ellos tenían la capacidad, la fuerza, la entereza, la inteligencia de hacer planes en su contra, y Dios les hizo el favor de ir allá, confundirlos un poco. Algún autor decía la desordenología de Dios. Pero ¿por qué Dios permite esto? Dios te está dando lo mejor. Pero si hay algo, mis hermanos, que nos recuerda esto, miren lo que dice Hebreos 14:13, dice: y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Dios viviente está en su trono viendo cada plan que ejecutas. Él conoce la intención de tu corazón. Él conoce cuando tú solamente estás diciendo: no, yo solamente quería organizarme más, yo solo quería hacer este bien. Dios conoce que detrás de tus decisiones hay orgullo, hay placeres desorganizados, hay egoísmo, hay búsqueda de tu propia gloria.
Segunda de Crónicas 16, versículo 9 dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. La misma comparación de esto que Dios desciende para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto y ciertamente desde ahora habrán guerras contra ti. Esto fue una promesa para el rey de Judá que se había olvidado de Dios. Los reyes de Israel muchas ocasiones estaban diciendo: no, vamos a hacer este plan porque este plan va a ser para el bien del reino, pero el Señor desnudaba sus corazones y les ayudaba a entender al pueblo: mira, este hombre lo que quiere es su propia gloria, y permitía que los enemigos les vencieran, porque Dios está más interesado en su gloria que en tus sueños. Y esto es duro de entender, pero Dios es Dios. Y a veces Dios tiene que apagar sueños para que nosotros podamos encender la mirada, la vista hacia que la gloria de Dios y su presencia en nuestras vidas es mucho mejor que nuestros sueños. ¿Qué hacemos entonces? El centro de este mensaje es que Dios desciende a pesar de nosotros. Pero también esto nos recuerda que no solamente a la luz de la Escritura vemos un Dios que está al control y que está pendiente de los asuntos de su iglesia, sino que hay una hermosa promesa que vemos en los profetas, y es que no solamente Dios descendería para ver qué estamos haciendo y decir: tus planes son malos, tus planes están desequilibrados, tus motivaciones son erróneas. Dios no solamente desciende para hacernos entender que nosotros no anhelamos su gloria y queremos la nuestra. Dios desciende para algo hermoso, y es transformarnos. Ezequiel 37:27 nos recuerda qué significa en nuestra época, una vez en este pacto, después de la venida de Cristo, aquello que Dios hace para descender a nuestros planes. Dice Ezequiel 37:27: mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa promesa es saber cómo es posible que mis planes sean planes que estén en sintonía con los planes de Dios y mi vida prevalezca, que yo sea bendecido por Él. Si lo único que anhelo es mi propia gloria, lo único que anhelo es mi comodidad, lo único que anhelo es mi seguridad financiera, lo único que anhelo es mi seguridad en mis planes, mis proyectos, en mi propia mediocridad, no sé tú, pero yo y todos los seres sobre la faz de la tierra anhelamos nuestros propios planes, no los planes de Dios. Pero la hermosa promesa en Ezequiel es que no solamente Dios descendería para mostrarnos nuestra desenfocada manera de vivir, sino que Él promete que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos el pueblo a favor de su gloria y sus proyectos. Pero ¿cómo es esto posible? Y entonces vemos la luz resplandeciente en medio de un pueblo que había olvidado los planes de Dios en Cristo. Y entonces Dios no solamente desciende, sino que Él viene a solucionar el problema, no solamente en la paz mundial, sino en tu corazón que anhela tu propia gloria. Y entonces Juan 1:14 nos recuerda qué pasó. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo encarnado es el reflejo de un Dios que no solamente vino a juzgarte, sino un Dios que vino a revelarse a ti para que cuando tú veas la gloria de Cristo, veas la gloria del unigénito del Padre, es decir, el único que puede y es capaz de reflejar la gloria de Dios y por lo tanto la gloria de sus planes llenos de gracia y de verdad. Entonces Jesús lo que viene a hacer es a morir por un pueblo que tiene planes, pero también al revelarse a nosotros, Él nos ayuda a entender que es bueno abandonar nuestros planes cuando no están a favor de la gloria de Dios, porque sus planes son planes llenos de gracia y llenos de verdad. Cuando conocemos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que los planes de Dios son mucho más gloriosos que los nuestros. Cuando tenemos una relación personal con Jesús, entonces entendemos
que nuestros planes no son tan buenos como nosotros creemos. En Cristo tienes la oportunidad de evaluar tus planes y hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y decirle: Dios, tal vez todo el mundo cree que este plan es un plan de bondad, pero en el fondo yo lo que quiero es buscar la seguridad en el dinero y te pido perdón por eso. Ayúdame a arrepentirme de eso. Señor, yo hoy me arrepiento porque yo estoy buscando mi plenitud en que aparezca el esposo o la esposa que quiero porque me siento solo. Y yo renuncio a ese plan de buscar, ya no voy a buscar más. Porque yo confío en que tus planes para mí hoy son buenos, llenos de gracia y de verdad. Y que tú tendrás en su debido tiempo a esa persona. Hoy es un día en donde nosotros podemos decir: Señor, ¿cuál es tu plan? Y si bien va a ser muy difícil para ti responder a segundo, no estamos hablando de la crisis de que yo estoy ahí y qué bonito es esos creyentes en muchas ocasiones en su ropero, en su armario, que aún podamos decir: Señor, ¿qué quieres que me ponga? Y aunque nosotros no estamos escuchando una voz que nos dice la camisa gris, tal vez sí podamos estar tan en sintonía con Dios que aún lo que nosotros reflejamos físicamente, la manera en la que nos relacionamos, está pensando: esto que estoy haciendo, esto que estoy decidiendo, esta manera en la que me proyecto, esta forma en la que me relaciono y yo me veo, va a aportar a la extensión del reino de Dios, así sea con un detalle. Pero más allá de eso, más allá de los detalles que Dios va a ir revelándote poco a poco a medida que lo busques, porque la gran pregunta es: ¿cómo yo puedo encontrar la voluntad de Dios? Mi amigo, tú no vas a conocer la voluntad de Dios si tú no conoces su palabra. Si tú nunca lees la Biblia, si tú no pasas tiempo en ella, si tú no te congregas fielmente, pues adivina, vas a escuchar las voces de una sociedad que ya tiene planes diferentes a los de Dios. Y tus planes cada vez se van a parecer a una ciudad como la que tenemos en Génesis, con muy buenos planes de estabilidad, pero cero los planes de Dios. Así que tú puedes estar perdido en medio de tu estabilidad. Tal vez tu mayor perdición son tus mejores planes. Así que es necesario hoy, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo respondemos a esta oración llena de pasión y humildad que puede decir: Señor, dime qué tengo que hacer? ¿Qué es importante? Primero, necesitamos orar al Señor diciendo: Señor, yo me someto a tus planes, a tu señorío, pero también me someto a lo que es claro. ¿Qué había dicho el Señor a este pueblo que creó? Fructifícate y multiplícate, llenen la tierra, produzcan más de mi gloria a través de lo que ustedes hacen. Cristo no solamente descendió para que nosotros tengamos más hijos. Cristo descendió para que nosotros seamos aquellos instrumentos para que el pueblo de Dios se multiplique de maneras espirituales en todo el mundo. Así que si hay algo que nosotros tenemos claro hoy, es que si bien no sabemos qué ropa tenemos que ponernos mañana, tal vez Dios te está hablando claro hoy de ciertos proyectos que debes dejar ya, y hoy puede ser el día en que decidas. Yo no sé cuáles son, pero tú sabes qué proyectos tú estás emprendiendo que no están aportando nada a la gloria de Dios, y es evidente. Si para ti hoy eso es claro, hoy debes renunciar a ellos como una manera de adorar a Dios. Pero mientras decides entre los grises y mientras no sabes y buscas la dirección de Dios, hoy podemos responder al mandato cultural expresado aún en Cristo, cuando Él, después de haber resucitado, dice: vayan y hagan discípulos y enséñeles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes. No sabemos qué tenemos que hacer en nuestras particularidades, pero una cosa es clara: Dios nos envió a acompañar a otras personas para que sean sus seguidores. Y mientras yo trabajo, yo hago eso. Mientras yo estudio, yo hago eso. Mientras soy papá, yo estoy haciendo discípulos.
Mientras soy vecino estoy haciendo discípulos. Mientras estoy haciendo mi deporte, yo estoy pensando que lo que Dios pensó con su pueblo era un pueblo que pudiera multiplicarse en más de su pueblo para que su nombre fuera engrandecido y llenaran toda la tierra. Algún día será así. Hoy parece que ese plan va mal. Hoy parece que este plan, más bien como que, Dios como que va mal en ese plan. Pero no, mis hermanos. Dios está siendo fiel a su plan y algún día los que creyeron que estaban reinando en esta época verán que la tierra será llena de su gloria. ¿Qué es la tierra llena de su gloria? Este mundo será habitado por aquellos que son su pueblo y aquellos que nosotros acompañamos a obedecer y a vivir para la gloria de Dios. Así que parece que no es tan apasionante, pero yo te digo una cosa: si Dios es real, si Él es el Señor, si Él es el que reina, si Él es el que te ha dado la vida, tus talentos y todo lo que eres, entonces no habrá nada más racional que hacer discípulos. No habrá nada más racional que invertir en su pueblo. No habrá nada más racional que conocer más su palabra, ser enseñado por ella y vivir conforme a los planes del único que no es vencido. Así que yo quiero recordarte, tal vez no estamos en una segunda guerra mundial, pero estamos en una guerra de en quién vamos a creer, qué planes vamos a seguir. Y hoy tal vez es el día en donde tal vez tú nunca has seguido los planes de Dios. Tal vez tú dices, yo creo en Dios, pero yo dirijo mi vida. Eso es una vida que está en total oposición a la vida de Dios. Tal vez hoy sea el día en donde tú tienes que hacer la pausa y decir, Señor, yo quiero arrepentirme de gobernar siempre mi vida y quiero decirte, Señor, gobiérnala, dirígela, ayúdame a vivir para ti. Pero tal vez mientras eres cristiano y mientras has decidido creer en Cristo, todavía hay ciertos planes en tu vida que necesitan ser reconfigurados o abandonados o enfocados. Y por eso hoy es un día hermoso en donde tienes que recordar que fuiste creado para multiplicar la gloria de Dios en Cristo. Sus planes y no los tuyos prevalecerán. Es una decisión inteligente aún renunciar a planes para adherirnos al plan del único que va a prevalecer, Dios mismo y su plan para su gloria. Dios te ha creado para multiplicar su gloria en la tierra y es necesario que tú te sintonices con eso. Así que como conclusión, hoy debes evaluar cuáles son tus excelentes planes. Ni siquiera piensa en los malos, piensa en los buenos. Cosas que yo digo, este es el plan, esto es lo que me va a dar seguridad. Aquí yo voy seguro. Y pregúntate, ¿ese plan va a favor y coopera para la gloria de Dios? ¿Siquiera pensaste que ese plan pudiera añadir más de la grandeza de Dios al mundo? ¿O solamente es tu plan porque lo viste en YouTube, porque lo viste en la universidad, porque sientes, porque lo has analizado con tus números, con tu forma de calcular, con tus deseos, porque lo anhelas? Y recordar que en Cristo tenemos la oportunidad especial de ser parte del único plan que prevalecerá, y es el plan de un pueblo que se multiplica para su gloria. Así que como una aplicación práctica es, lee más la Biblia para que Dios te hable de sus planes. Comparte con gente que anhele establecer el reino de Dios y sus planes. Ven a la iglesia y comprométete con ella, con un grupo de personas que diga, Señor, queremos hacer tus planes. Mientras trabajamos, entendemos que tenemos que trabajar porque tenemos que sostener a nuestras familias, pero mi mayor proyecto no es ascender, mi mayor proyecto no es la estabilidad económica, mi mayor proyecto no es el amor, mi mayor proyecto es que mientras hago todo eso, Señor, yo pueda ser tu pueblo que extiende tu gloria. Si esa no es tu motivación en la vida, déjame decirte que hoy es un día especial para arrepentimiento y que Cristo ha venido para reemplazar tu corazón egoísta, tu corazón orgulloso que hace planes. No hay nadie sobre la faz de la tierra que se escape de hacer planes fuera de los planes de Dios.
Y yo quiero decirte que Dios hoy te está hablando puntualmente a ti. Y hoy es un día hermoso, un día más, en donde nosotros podemos decidir: Señor, tengo planes, pero mejor que sean los tuyos, porque yo ahí estoy seguro. Oremos.